A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Un barco naufraga en mitad de la noche, en medio de la nada. Uf, el peor escenario posible. Totalmente. Quienes sobreviven logran aferrarse a un trozo de madera flotante en un océano completamente helado. Y claro, se pasan horas escrutando el horizonte buscando una luz. Ujú. Esperando escuchar el sonido de los motores de la Guardia Costera, supongo. Exacto, eso es. La esperanza de que alguien venga al rescate es lo único que mantiene a esa gente con vida. Pero, de repente, una radio de emergencia que llevan colgada emite un mensaje. Vale. Un mensaje súper claro, frío, y, rodeado de estática que dice: nadie va a venir. Nadie ha recibido el aviso. Nadad. Madre mía. Es un mensaje absolutamente aterrador, genuinamente desolador. Sí, es durísimo. Pero al mismo tiempo, si lo pensamos bien, es el mensaje más liberador que podrían recibir. Destruye la esperanza falsa, ¿no? Exactamente. Destruye de un plumazo esa falsa esperanza y obliga a tomar la única acción que de verdad puede salvar una vida: nadar. Es un golpe de realidad brutal. Pues esa epifanía, tan dura como necesaria, es el núcleo exacto del análisis profundo que traemos hoy a este espacio. Nos adentramos en un conjunto de fuentes basadas en el estoicismo más crudo, la verdad. Sí, cuya premisa central es una píldora muy, muy amarga de tragar. Nadie vendrá al rescate. Nadie. Ni las amistades, ni la familia, ni un cambio mágico en la economía. Nada. Así es. Así que nuestra misión en la inmersión de hoy es explorar cómo aceptar esta verdad tan incómoda resulta ser, paradójicamente, el atajo supremo hacia el control personal absoluto. Y el contraste de esta idea con la narrativa moderna es brutal, fíjate. Ya, es que chocamos de frente. Totalmente. Vivimos inmersos en una cultura que nos entrena, desde la infancia, para esperar una salvación externa. Claro, a que alguien nos saque las castañas del fuego. Eso es. Creemos que el gobierno debe arreglar el panorama laboral para que podamos prosperar, o que nuestras parejas tienen que adivinar nuestras carencias emocionales para hacernos sentir plenos. Es verdad. Incluso esperamos que una especie de chispa mágica llamada motivación descienda del cielo para que, por fin, empecemos a ir al gimnasio o a cambiar de carrera. Exacto. Pues las fuentes que analizamos hoy desmantelan esa ilusión por completo, exponen una realidad psicológica fascinante, y es que la inmensa mayoría de las personas viven atrapadas. Atrapadas en una sala de espera infinita, ¿verdad? Sí, cediendo toda su agencia a factores que sencillamente no controlan. A ver, vamos a desgranar esto de la sala de espera porque esa imagen me parece vital para entender la trampa en la que caemos. Es muy gráfica, sí. Leyendo el material me venía a la cabeza una analogía. Es como estar sentado en la marquesina de una parada de autobús en medio de la nada. Vale. Una parada oxidada, súper abandonada, por la que hace años que no pasa ninguna línea. Y sin embargo vemos a multitud de personas ahí sentadas mirando el reloj. Frustrándose cada vez más. Claro, enfadándose con el universo, esperando que el autobús con el cartel luminoso de momento perfecto aparezca por arte de magia doblando la esquina. Y mientras tanto la vida se les pasa. Exacto. Se quedan ahí cuando la cruda realidad es que tendrían que levantarse y empezar a caminar por su propio pie. El error fundamental es mirar hacia la carretera. Hacia el exterior. Eso es. Mirad hacia afuera cuando la capacidad de avanzar siempre ha estado en sus propias piernas. Pues esa idea de la marquesina ilustra a la perfección lo que en psicología moderna asociamos con el locus de control externo. Y fíjate, es exactamente el problema que Epicteto identificó hace más de 2000 años. Se dice pronto, 2000 años. Ya te digo. Pero para entender el peso de las fuentes de hoy, hay que recordar quién era Epicteto, ¿eh? No era un aristócrata teorizando desde un palacio con una copa de vino. No, qué va. Su historia es tela. Nació esclavo en Hierápolis, pasó gran parte de su vida siendo propiedad de otra persona, enfrentando abusos físicos extremos sobre los cuales no tenía literalmente ninguna capacidad de decisión. O sea que su famosa dicotomía del control no era un juego filosófico. Para nada. Esa idea de que no controlamos lo que nos pasa, solo cómo reaccionamos, fue un mecanismo de supervivencia puro y duro. Ya, claro. Es que tiene todo el sentido. Cuando esperamos pasivamente en esa parada de autobús, el cerebro humano lo hace porque biológicamente es más barato. O sea, ahorramos energía. Ahorramos energía y, sobre todo, evitamos la responsabilidad del fracaso. Si el autobús no llega, pues la culpa es del sistema de transportes, no nuestra. Qué cómodo, claro. Pero bueno,
Aquí es donde me surge una duda enorme al analizar el texto, y estoy seguro de que a muchos de quienes nos escuchan también les pasará por la cabeza. A ver, dispara. ¿No resulta este enfoque un poco, no sé, sombrío e incluso solitario? Quiero decir, al final somos seres profundamente sociales. Sí, sí. La especie humana lleva evolucionando milenios para vivir en tribus, para crear redes de apoyo mutuo. Totalmente. Entonces, ¿no choca frontalmente esta máxima de nadie te va a salvar con esa necesidad intrínseca de buscar refugio y consuelo en nuestros seres queridos cuando las cosas se ponen difíciles? Pues esa es la crítica más habitual al estoicismo, de verdad te lo digo, pero nace de una lectura bastante superficial de la filosofía. Así. ¿Por qué? Porque la clave para resolver esta aparente contradicción reside en la diferencia entre el apoyo y la dependencia absoluta. Vale, entiendo por dónde vas. Epicteto jamás sugirió el aislamiento ni la misantropía. Construir una comunidad sólida, amar y dejarse ayudar, es de hecho parte de una vida virtuosa. O sea que no nos piden que seamos lobos solitarios. ¿Qué va? El peligro surge cuando condicionamos nuestra capacidad de salir adelante a que esa ayuda llegue obligatoriamente. Claro, cuando dependemos de ello para funcionar. Eso a menos que alguien nos lleve en brazos. Gran forma de verlo, sí. El texto no nos pide que rechacemos la mano que nos tienden. Nos pide que entendamos dónde reside el motor principal. Si el motor está fuera de nosotros, cualquier fallo en esa red de apoyo nos va a destruir por completo. Entendido. O sea, se trata de recuperar la agencia personal sin necesariamente convertirse en un ermitaño emocional. Eso es. Pero a ver, si aceptamos que no podemos depender de un rescate externo y que carecemos de control sobre los eventos del mundo, la siguiente barrera es evidente. ¿Cómo procesamos el caos? Exacto, porque la vida inevitablemente va a seguir golpeando nuestra puerta. Va a seguir lanzando contratiempos, crisis económicas, problemas de salud. ¿Cómo manejamos todo eso sin colapsar? Ahí es donde las fuentes introducen el núcleo duro de la reestructuración cognitiva. A ver, cuéntame más sobre eso. El día a día está plagado de fricciones. Habrá estrés crónico, personas en las que confiamos nos fallarán inevitablemente, y los planes más meticulosos pues se van a desmoronar. Sí, eso es pura certeza estadística. Nos pasa a todos. Pero la enseñanza central que recogemos hoy dicta lo siguiente. No son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Uf, esa frase tiene mucha miga. Ya te digo. La premisa es que la vida, el universo en sí mismo, es completamente neutro. Neutro. Sí, los eventos ocurren sin ninguna intención maliciosa subyacente. Somos nosotros quienes los convertimos en problemas al intentar someter un mundo incontrolable. Porque no sabemos gobernar nuestra propia mente, claro. ¿Exactamente? Pues, mira, aquí es donde la cosa se pone muy, muy interesante. Porque al leer esa idea de la neutralidad de la vida, me hizo pensar en la mente humana como si fuera la sala de edición de una película. Ah, me gusta. Desarrolla eso. Imagina que la realidad empírica simplemente nos entrega el material en bruto, como una cámara de seguridad en la calle que graba lo que ocurre, ¿vale? Sin filtros, sin música, sin narrativa. Simplemente los hechos puros. Exacto. El evento ocurre. Un despido inesperado, un atasco monumental en la autovía, un mensaje de WhatsApp cancelando una reunión importante. Ese es el material crudo, totalmente neutro. Pero luego ese material llega a nuestra sala de edición mental. Y el director, que es nuestra mente sin entrenar, decide cómo va a montar esa escena. Y ahí es donde la liamos. Error, le ponemos filtros oscuros, hacemos un zoom súper dramático en los detalles más dolorosos. Ya. Y de repente, un simple evento logístico se convierte en una tragedia griega que proyectamos en bucle en nuestra cabeza. Sí. El sufrimiento real empieza cuando nos sentamos a ver esa película que nosotros mismos acabamos de editar. Es que esa mecánica que describes es exactamente lo que ocurre a nivel neurológico, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Tiene base científica? Sí, 100%. Cuando percibimos un evento, los datos sensoriales llegan al tálamo. Y si hay una mínima percepción de amenaza, aunque sea una amenaza social o al ego, la amígdala secuestra la respuesta. El famoso secuestro de la amígdala. Ese mismo. Y lo hace antes de que la corteza prefrontal, que digamos es la parte lógica y analítica, pueda intervenir. O sea, el director dramático entra en acción antes que el director racional. Exacto. En esa sala de edición aplicamos lo que en psicología se conoce como sesgos cognitivos y rumiación.
Proyectamos nuestras expectativas frustradas sobre la realidad cruda. Nos enfurecemos porque el universo no ha seguido nuestro guión, vamos. Eso es. Y el autor del texto es muy incisivo aquí. Reaccionamos sin pensar, le ponemos la banda sonora trágica a todo. Y encima, luego tenemos el atrevimiento de quejarnos diciendo que la vida es muy dura. Vale, pero hagamos de abogado del diablo por un momento, ¿eh? Venga, a ver qué traes. Porque la teoría suena impecable cuando hablamos de, no sé, un atasco en la autovía o de que empiece a llover en tus vacaciones. Es muy fácil decir, el atasco es metraje neutro. Claro, son cosas menores. Pero, ¿cómo sostenemos esta idea frente a situaciones verdaderamente devastadoras? ¿A qué te refieres exactamente? Pues, por ejemplo, pensemos en una traición profunda. Alguien de total confianza, un familiar, un socio, te engaña, te miente a la cara y te roba. Sí, una situación límite. ¿De verdad podemos sentarnos ahí con una sonrisa filosófica y decir que el evento es neutro y que el único problema es nuestra edición mental? Ya, entiendo perfectamente la crítica. Es que suena casi a justificar acciones objetivamente despreciables o a invalidar el dolor humano, ¿no te parece? Es una distinción fundamental, la verdad. Y es algo que a menudo se pierde en las interpretaciones modernas de esta filosofía. Entonces, ¿cómo lo aborda el estoicismo real? Pues mira, la respuesta estoica no es justificar el mal comportamiento ajeno, ni mucho menos reprimir las emociones hasta convertirnos en robots. Menos mal. Hay que separar, con precisión quirúrgica, el dolor fisiológico del sufrimiento psicológico. En el budismo, que comparte muchísimas raíces prácticas con el estoicismo, se habla de una metáfora muy chula, las dos flechas. Las dos flechas, vale. ¿En qué consiste? La primera flecha es el evento en sí, el descubrimiento de la traición, por ejemplo. Esa flecha duele. Es una herida real, física y emocional, y es inevitable. Claro, no vas a no sentir nada si te traicionan. Exacto. Pero la segunda flecha es la que nos clavamos nosotros mismos cuando empezamos a rumiar. El darle vueltas a la cabeza. Sí, cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Cómo han podido hacerme esto? Mi vida está arruinada, nunca podré volver a confiar en nadie. Claro, ese es el guión dramático de la sala de edición. Eso es. Ese sufrimiento agudo y prolongado nace exclusivamente de la brecha entre la expectativa que teníamos y la impredecible realidad del libre albedrío humano. O sea, la expectativa de que podíamos controlar la lealtad absoluta de la otra persona. Justamente. O sea, que la primera flecha es el metraje en bruto de la cámara de seguridad y la segunda flecha es la película dramática de 3 horas que montamos después. Exacto, lo has clavado. El material original que revisamos no nos pide que ignoremos la herida de la primera flecha. Lo que exige es que dejemos de dispararnos la segunda. Ya, claro. No podemos evitar que otras personas actúen con malicia o que sean unos incompetentes. No, eso está fuera de nuestro control, pero sí podemos decidir si vamos a ser esclavos de ese evento. Reaccionar de forma puramente impulsiva, dejarnos arrastrar por meses de ira descontrolada o deseos de venganza, es cederle a esa persona que nos hizo daño las riendas de nuestra estabilidad mental. Vaya tela. O sea, le regalamos el control. Admitir la neutralidad del universo significa quitarle a los eventos externos el poder de destruirnos internamente. Es súper potente visto así. Es evaluar la situación diciendo, vale, ha ocurrido el hecho A, me ha generado un dolor natural B. Ahora, utilizando la razón, ¿qué decisiones voy a tomar en el punto C para reconstruir la situación? Es un enfoque brutal, ¿eh? Brutal porque devuelve absolutamente toda la responsabilidad a nuestro propio tejado. Cero excusas. Cero. No deja margen para el victimismo. Y si admitimos que nosotros somos quienes controlamos esa sala de edición y que el sufrimiento prolongado es obra nuestra, ¿Qué lo es? pues la urgencia inmediata es descubrir cómo arrebatarle el mando a ese director caótico y dramático de nuestra cabeza. Claro, ¿cómo tomar el control? ¿Cómo tomamos las riendas en la práctica? Esto de verdad nos adentra en lo que considero el clímax absoluto de nuestras fuentes de hoy. Así es. Una vez establecida la teoría del control y la neutralidad, el texto lanza una estrategia implacable. La famosa regla de 3. Exacto. Son 3 imperativos súper directos para instaurar el estoicismo en el mundo real. Dejar de quejarse, dejar de culpar y dejar de esperar. Suena fácil, pero madre mía. Ya.
Es un desplazamiento total del foco. Abandonamos la preocupación por el exterior para asumir una responsabilidad férrea, pero férrea sobre nuestros propios pensamientos, nuestras decisiones y nuestra actitud diaria. Entonces, a nivel de calle, ¿cómo se ve esto un martes por la mañana en la vida real? Buena pregunta. Porque, a ver, los imperativos suenan muy inspiradores en el papel o en un libro, pero la ejecución requiere un esfuerzo tremendo. Muchísimo esfuerzo, sí. Para visualizar el verdadero coste de ignorar esta regla, mientras leía las notas construí otra imagen mental. A ver, ilústranos. Pensemos en el acto de quejarse y culpar al entorno, a la economía, a la dirección de la empresa, al clima, a lo que sea. Vale. Imaginemos eso como si estuviéramos pagando religiosamente unos intereses diarios abusivos por una deuda que ni siquiera hemos contraído. Ostras, qué buena metáfora. Es una fuga de capital energético brutal, ¿no? Súper brutal. Invertimos horas en explicarle a nuestras amistades o a cualquiera que nos preste oído en la máquina de café porque es terriblemente injusta nuestra situación. Sí, nos regodeamos en ello. Pagamos y pagamos esos intereses con nuestra paz mental y con nuestra energía emocional. Y la gran tragedia es que, al final del mes, el saldo principal del problema sigue exactamente igual de grande. Porque no hemos aportado ni un solo céntimo de acción para reducirlo. Exactamente. Ni un céntimo de acción. Solo quejas. Pues esa metáfora financiera ilustra el inmenso coste de oportunidad que conlleva la queja. Cuando la fuente insiste tanto en dejar de culpar, está atacando directamente el mecanismo psicológico que produce la parálisis. A ver, explícame eso del mecanismo psicológico. Desde el punto de vista evolutivo, la culpa es un escudo protector extraordinariamente cómodo para el ego. Ya, nos protege. Si determinamos que el responsable de nuestro estancamiento laboral es un jefe que no sabe valorar el talento, o que la falta de ahorros es exclusivamente culpa de la macroeconomía. Pues nosotros nos libramos. Exacto. Nosotros estamos exentos de la obligación de actuar. Nuestro ego queda a salvo o intacto. Claro, el problema no soy yo, es el mundo. El problema catastrófico de esto es que al proteger el ego hoy, sacrificamos nuestro futuro mañana. Totalmente. La renuncia a la queja que propone el estoicismo no tiene absolutamente nada que ver con un positivismo tóxico, de sonreír ante el desastre. No es lo de vibrar alto y esas cosas, ¿no? ¿Qué va? Se basa en una cuestión de pura eficiencia. La queja es estratégicamente inútil. Pero atención, porque aquí siempre que debatimos la eliminación de la queja, surge una duda bastante peliaguda. Sí, lo de la sumisión, ¿verdad? Exacto. Si erradicamos la queja por completo y dejamos de señalar los fallos o las injusticias externas, ¿no corremos un riesgo altísimo de volvernos sumisos? Es el miedo de mucha gente, sí. Pensemos en un entorno laboral tóxico. Tienes un mando superior que es verbalmente abusivo y tú te dices internamente, bueno, no voy a quejarme, voy a aceptar el metraje neutro y hacerme responsable de mi actitud. Ya. Al hacer eso, no estamos justificando un comportamiento inaceptable. No nos convertimos en blancos fáciles bajo el paraguas de una supuesta aceptación estoica. Es que esa pregunta toca la frontera más delicada y peor comprendida de esta filosofía, de verdad te lo digo. Porque la línea parece fina. Requiere separar con precisión quirúrgica la pasividad frente a la resiliencia proactiva. La pasividad es rendirse, es agachar la cabeza y absorber el abuso creyendo que no hay salida. Vale, eso sería la sumisión. Exacto. En cambio, ejercer un locus de control interno, que es lo que realmente pide el texto, implica una acción enfocada y súper contundente. O sea que no es aguantar el chaparrón sin más. Para nada. Eliminar la queja jamás ha sido sinónimo de soportar maltratos en silencio o de conformismo cobarde. Vale, ¿y cómo se materializa entonces esa diferencia en el ejemplo este del entorno laboral abusivo? ¿Qué hace la persona que aplica el estoicismo frente a la que solo se queja? Mira, te lo pinto claro. La persona atrapada en la queja llega a casa todos los días diciendo: «Buah, este departamento es un infierno, qué injusta es la vida». Pobre de mí que tengo que soportar estos gritos para pagar las facturas, ¿no? Esa misma. Esa persona se queda atascada pagando los intereses de la deuda que tú mencionabas antes. Pierde toda su energía vital sin cambiar su realidad un ápice. Vale. ¿Y la persona estoica? La persona que asume la responsabilidad absoluta estoica frente al mismo escenario, observa ese metraje neutro y concluye. A ver. Dice, vale, este entorno es hostil y destructivo. Es un hecho.
No tengo la capacidad mágica de cambiar la educación ni la psique de esta persona abusiva. Claro, no puedes cambiar el jefe. Exacto. Lo que sí controlo, al 100%, es mi respuesta. Así que hoy mismo voy a actualizar mi currículum. Voy a mandar 15 solicitudes de empleo. Voy a documentar los abusos para recursos humanos. Y voy a establecer unos límites infranqueables. Ostras. La diferencia es, monumental. Es que no se desperdicia ni 1 miligramo de oxígeno en lamentaciones estériles. Claro, toda esa energía emocional e intelectual se canaliza exclusivamente en decidir y ejecutar la próxima acción lógica. Ese es el verdadero poder personal del que hablan las fuentes. Clarísimo, de verdad. La aceptación de los hechos no equivale a la aprobación de los mismos. Para nada. Aceptamos empíricamente que está cayendo un aguacero, pero eso no significa que nos quedemos quietos bajo la lluvia empapándonos mientras sonrimos en plan bobo. Exacto. Utilizamos nuestra energía no en gritarle a las nubes por ser injustas, sino en abrir un paraguas o en caminar a paso ligero hacia un refugio. Al final, todo se reduce a dónde apuntamos el láser de nuestra atención. Exactamente. La queja crónica busca validación externa constante. Necesitamos que alguien nos diga, pobre, tienes razón al sentirte miserable. Ya, que nos den la palmadita en la espalda. Eso es. La responsabilidad estoica, por el contrario, busca soluciones internas. Es el proceso doloroso, pero súper necesario, de recuperar el control de nuestra propia narrativa. ¿Y por qué dices que es doloroso? Porque requiere admitir que muchas de las barreras que percibimos como muros de hormigón externos son en realidad espejismos construidos por nuestra propia falta de disciplina mental. Eso es cuece. Pero nos sirve de puente perfecto hacia el cierre de las notas que estamos analizando hoy. Sí, vamos al último punto. Es una conclusión que dinamita sin piedad uno de los conceptos más comercializados y, yo diría, venerados por la industria del desarrollo personal moderno: el concepto de la motivación. Ah, la famosa motivación. Las fuentes son absolutamente categóricas al respecto. Sentencian lo que podríamos llamar el fin del mito de la motivación. Tal cual. Básicamente el argumento es que no necesitamos sentirnos más motivados para avanzar. Así es, y tiene una base neurobiológica muy, muy clara. Ah, ¿sí? Sí, la motivación no deja de ser un estado emocional transitorio. Está sujeta a fluctuaciones químicas, a si hemos dormido bien, a nuestros niveles de estrés o incluso al clima de ese día. O sea que es súper inestable. Depender de la motivación para ejecutar acciones difíciles es el equivalente a exigir que siempre haga un sol radiante para salir a trabajar el campo. Es insostenible. Claro, habrá días que llueva y tendrás que trabajar igual. Exacto. El texto argumenta con mucha dureza que lo que se requiere para mantener este nivel de responsabilidad absoluta frente al caos no es inspiración poética. Ni ver vídeos motivacionales en YouTube, me imagino. Para nada. Es disciplina cruda y un control férreo sobre nuestros propios impulsos. Pues creo que aquí todas las piezas del puzzle encajan de una forma verdaderamente brillante. Sí, la imagen completa es reveladora. El material original nos transmite que el día en que comprendemos, pero de forma genuina, o sea, calando hasta los huesos, que nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros, ese es el día en que verdaderamente empezamos a ser libres. Totalmente. La disciplina se erige entonces como la única herramienta fiable que puede reemplazar a la queja inútil y a la esperanza pasiva en esa sala de espera. Porque en última instancia debemos redefinir qué significa verdaderamente la libertad, ¿no? Eso es fundamental. Desde esta perspectiva filosófica, la libertad nunca ha sido la ausencia de responsabilidades o la erradicación mágica de los problemas cotidianos. Ya, ojalá fuera eso, pero no. La libertad verdadera es la capacidad inalienable de elegir nuestra respuesta ante cualquier estímulo o circunstancia. Es dejar de operar como marionetas. Marionetas cuyos hilos emocionales son movidos por, no sé, los caprichos del entorno, la economía o las opiniones de terceros. Exactamente. Pues estoy totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando nuestro análisis de hoy, el texto original culminaba con un ejercicio de introspección muy directo que queremos trasladar ahora. Un ejercicio duro, advierto. Sí. La pregunta central para nuestra audiencia, y francamente para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el ejercicio incómodo de mirarse al espejo con honestidad, es la siguiente. A ver. ¿En qué situaciones concretas, quizás cosas súper triviales de nuestro día a día, estamos reaccionando en piloto automático, quejándonos y cediendo nuestro poder personal sin ni siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo?
Es una pregunta que exige muchísima honestidad intelectual. Bastante, sí. Y para complementar esa reflexión, propondría un último pensamiento en el que indagar más allá de los textos de hoy. Perfecto, cuéntanos. Si nuestra mente, operando por defecto y sin ningún tipo de entrenamiento deliberado, ha tenido el inmenso y destructivo poder de convertir eventos logísticos totalmente neutrales en dramas asfixiantes durante tantos años, imaginemos por un solo segundo el nivel de paz inquebrantable, la solidez mental pura que podríamos llegar a construir. Si la usáramos a nuestro favor. Exacto. Si utilizáramos esa misma capacidad imaginativa en nuestra sala de edición, pero ahora guiada por la disciplina. Y si el mayor superpoder del ser humano en este acelerado siglo XXI no reside en la inteligencia artificial ni en la hiperproductividad, ¿Sino en qué? sino en la modesta y revolucionaria capacidad de hacer una pausa de un segundo, respirar hondo y evaluar lógicamente la situación antes de reaccionar. Ostras, una simple pausa de un segundo para decidir empezar a nadar. Eso es. En lugar de seguir consumiéndonos aferrados a ese trozo de madera, esperando ciegamente un rescate en un horizonte vacío. Me parece el resumen perfecto. Es una idea inmensamente poderosa para poner punto final a la sesión de hoy. Ha sido un análisis profundo verdaderamente transformador. Totalmente. Me ha encantado charlar sobre esto. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través de las fuentes. Nos volveremos a encontrar muy pronto para seguir desgranando el conocimiento y descubriendo lo que se esconde bajo la superficie en nuestra próxima inmersión.